Al comienzo de este anime, se desarrolla una intensa batalla entre dos grandes ejércitos, hasta que de repente ambos bandos deciden pedir una tregua, ya que una amenaza mayor está a punto de destruir el mundo entero. Y pronto se muestra que el antiguo Japón ahora se enfrenta a un gigantesco dragón demoníaco llamado Thoth. Este dragón es la criatura más poderosa que jamás haya existido. Nadie jamás ha estado cerca de derrotarlo. Y cada vez que este dragón despierta, quema ciudades y pueblos enteros hasta que solo quedan cenizas. Y el mayor problema es que como nadie era lo suficientemente fuerte para siquiera retrasarlo, cuando el dragón aparecía en una ciudad, la gente ni siquiera tenía tiempo de evacuarla. Así que cada vez que aparecía, se cobraban millones de vidas humanas. Sin embargo, en este mundo hay dos magos famosos de los que la gente depende, y juntos dieron a luz a un niño llamado Hiro. Y una noche, cuando toda la lucha había cesado, los magos les dijeron a todos que necesitaban sellar al dragón esa noche antes de que fuera demasiado tarde. Debido a esto, todos los soldados y encapuchados permanecieron juntos, solo esperando que apareciera el dragón Thoth para poder sellarlo para siempre. Y luego, cuando aparece la luna violeta, en ese momento vemos a la madre de Hiro, nuestro protagonista. Ella es una famosa bruja conocida por sus increíbles habilidades con la espada, y luego se ofrece deliberadamente como cebo, fingiendo que está a punto de sacrificarse para atraer al dragón. Y justo cuando empieza a gritar pidiendo ayuda, de repente dos garras se levantan del suelo, y en ese momento, se forma una sombra gigantesca, indicando que Thoth había despertado. Y entonces el dragón comienza a rugir hasta que ataca a la madre de Hiro. Sin embargo, en ese momento, rápidamente usa magia para liberarse y atar al dragón con algunas cadenas. La madre de Hiro entonces saca su espada y en ese momento vemos a su padre. Es un hombre de cabello negro llamado Bairo, que se encuentra entre los soldados hasta que revela su verdadera forma, momento en el que comienza la ceremonia de sellado. Y juntos, los padres de Hiro comienzan el proceso de sellar al dragón, formando burbujas protectoras gigantes alrededor de la bestia. Sin embargo, durante el proceso, Bairo termina siendo alcanzado por una flecha en la espalda. Con eso termina cayendo al suelo y comienza a sangrar hasta perder la vida. Incluso intentaron ayudarlo, pero él insistió en que todos continuaran con la ceremonia de sellado. De lo contrario, el dragón quedará libre para seguir propagando su maldad por todo el mundo. Sin embargo, a pesar del sacrificio de Bairo, Thoth logra romper la magia de sellado y luego procede a atacar a Hiro. Y cuando Thoth está a punto de acabar con Hiro, Bairo activa un hechizo con sus manos para protegerlo. Al final, todo sale bien. Sin embargo, con este hechizo, tanto el niño como el dragón obtienen una cicatriz permanente en el pecho. Y luego, inmediatamente después, el dragón usa sus llamas para destruir toda la ceremonia de sellado. Y así, todo a nuestro alrededor queda simplemente destruido. Y al final, Hiro es el único que sobrevive al ataque gracias al hechizo protector de su padre. Luego pasan varios años desde el incidente. Y vemos que ahora Hiro ha crecido mucho y está buscando venganza contra todos los que traicionaron a su padre. Y sobre todo, también deseaba matar al dragón que había exterminado a su familia. A Hiro se le suele ver deambulando por distintas zonas, siempre encapuchado y llevando una espada gigante en su espalda. Y sigue caminando hasta llegar a un nuevo pueblo donde todos son revisados por guardias antes de entrar. Sin embargo, misteriosamente, el guardia se sorprende cuando mira a Hiro a los ojos y simplemente lo deja entrar sin ningún problema. Probablemente identificó a ese niño como el hijo de Bairo. Hiro luego comienza a caminar por la ciudad buscando algo que tengan en común. Y mientras hace esto, ve diferentes criaturas misteriosas y alimentos extraños que están a la venta, hasta que de repente, comienza una conmoción en la ciudad, cuando una niña comienza a anunciar la llegada de un hombre llamado Nambuko. Y entonces, Nambuko llega en un carruaje rodeado de varios soldados. Nambuko entonces comienza a lanzar monedas de cobre a la gente, mientras llama a todos campesinos apestosos e inútiles, y luego ordena a todos que se postren ante él. En ese momento, todos los aldeanos comienzan a intentar conseguir las monedas y comienzan a pelearse por ellas, hasta que una de ellas cae junto a Hiro. Sin embargo, uno de los ladrones de la ciudad, llamado Peishate, se la arrebata a Hiro. Y entonces, un grupo de jóvenes de la ciudad comienza a decirle a Peishate que no acepte ese dinero de Nambuko, porque simplemente estaba dispersando el dinero que les había quitado. Pronto, uno de los chicos se da cuenta de que Nambuko tiene un gran trofeo mágico en su carruaje, y ese trofeo era capaz de conceder cualquier deseo. Si pudieran atraparlo, podría darles todo el dinero y la comida que necesitaban. Sin embargo, el líder de los chicos dice que es imposible robar ese trofeo, y decide que lo mejor es que se vayan inmediatamente para no meterse en problemas. Sin embargo, Peishate termina quedándose atrás y después de ver el gran trofeo mágico, no puede contenerse y sube al carruaje. Sin embargo, el señor Nambuko nota la presencia de Peishate. En otra escena,
vemos a Hiro caminando por la calle cuando de repente ve a un hombre que dice poseer un escudo de armas raro, que habría pertenecido al héroe que había derrotado al malvado dragón años antes. Sin embargo, el hombre está contando una historia completamente inventada, y Hiro lo sabe, porque estuvo allí cuando todo sucedió con su padre y el dragón. Pero a pesar de las mentiras del comerciante, el escudo de armas que sostenía era real. Sin embargo, mientras Hiro lo mira, de repente uno de los chicos de la banda de ladrones pasa por la calle y lo arrebata del comerciante. El niño comienza a correr hasta que de repente el guardaespaldas del comerciante agarra al niño y comienza a levantarlo en el aire. Y entonces el guardaespaldas está a punto de castigar al pequeño ladrón hasta que de repente Hiro interfiere, y apunta su espada directamente a la cara del matón, y dice que no le importará usar su espada si el guardaespaldas sigue metiéndose en problemas con los niños. Luego el protagonista le dice al comerciante que pagará por el escudo de armas, y luego le arroja una moneda de oro al comerciante. Luego liberan al niño y el comerciante agradece a Hiro por su amable gesto. Sin embargo, el niño que Hiro acababa de salvar le dice que había arruinado su plan, porque estaba tratando de distraer al guardaespaldas para que sus amigos pudieran robar otros artículos del comerciante. Y básicamente, Hiro arruinó toda la obra. Y debido a eso, los chicos luego regresan a su escondite secreto, donde comienzan a hablar de cómo Hiro era un idiota por arruinar sus planes. Sin embargo, durante toda la confusión, lograron conseguir el escudo de Hiro, y mientras hablaban mal del protagonista, de repente, llega Hiro. Él está allí para recuperar el escudo de armas y dice que los chicos no tienen idea de lo valioso que es ese objeto para él. Hiro luego le pregunta al niño que había robado el escudo de armas cuál era su nombre, y el niño entonces le responde que su nombre era Tomite. Hiro logra recuperar su escudo de armas, pero esto no hace felices a los niños. Entonces, Hiro intenta escapar de allí, pero pronto los chicos comienzan a correr tras él, y mientras tanto, vemos a otro hombre misterioso y muy aterrador llamado Hiro. Tiene cicatrices en la cara y también estaba en el mercado, y curiosamente, estaba preguntando por la ciudad si alguien había visto a Hiro por allí, pero, para su consternación, nadie en el mercado dijo que recordaba haber visto a Hiro. Sin embargo, el compañero de Hiro dice que está seguro de que Hiro ya debe haber pasado por esa ciudad, y que probablemente podrían encontrarlo allí. A continuación, vemos una gran mansión al otro lado de la ciudad, donde Nambuko está ofreciendo una cena para sus invitados, y a pesar de su fachada de ser un simple hombre de negocios, el verdadero rostro de Nambuko pronto aparece, cuando comienza a presionar a sus invitados para que vendan sus valiosos artículos mágicos, y luego comentan que la élite de la ciudad está cada vez más preocupada por las repercusiones del aumento de los precios. La situación ya era tensa, por lo que cuando un sirviente de Nambuko llega a la habitación, accidentalmente rompe un frasco raro al dejarlo caer al suelo. El hombre del bigote que está sentado a la mesa con Nambuko simplemente está desesperado cuando ve eso, pero antes de que pueda decir algo, de repente los guardias de Nambuko ya están apuntándole con sus espadas. Con esto, la conversación se vuelve cada vez más tensa, hasta que de repente el sirviente de Nambuko revela que el gran trofeo mágico era en realidad una cápsula donde en su interior se escondía una esfera mágica muy rara. E inmediatamente después de ver este objeto, el hombre del bigote comienza a reconsiderar sus acciones. A pesar de que hasta entonces había sido irrespetado, comenzó a considerar formar una sociedad con Nambuko, pero duda en hacerlo porque teme que pueda afectar su reputación. Momentos después, una pequeña criatura parecida a un dragón aparece en la habitación y captura la esfera con su lengua. Y justo cuando está a punto de empezar a huir, el sirviente de Nambuko entra rápidamente en acción, y luego usa un hechizo para abrir el techo, lo que hace que tanto la criatura como Peixate caigan. Así, a la mañana siguiente, Peixate está a punto de ser ejecutado en una plaza pública a causa de sus acciones. Y cuando parece que todo está perdido para el chico, de repente aparece Hiro en el último momento para intervenir. Pronto, los soldados de Nambuko comienzan a avanzar contra Hiro, pero el protagonista logra derrotarlos a todos sin esfuerzo. Entonces el sirviente mágico de Nambuko se involucra en la batalla, e intenta lanzar magia de relámpago contra Hiro, y él logra esquivar hábilmente sus ataques. Y cuando la situación estaba empezando a empeorar, de repente Hiro aparece allí para unirse a Hiro en la batalla. Y aprovechando ese momento, la chica toma el cristal mágico, y entonces Hiro comienza a gritar diciendo que ese cristal pertenecía a su padre. Y Nambuko entonces se preocupa al escuchar esas palabras del protagonista. Y pronto la chica toma el cristal mágico y lanza un poderoso hechizo para intentar golpear a Hiro. Sin embargo, con sus habilidades, Hiro logra desviar el ataque hacia una montaña lejana, y el poder de ese ataque fue tan fuerte que después de ser desviado, hizo estallar parte de la montaña. Sin embargo, en ese momento, la cicatriz de Hiro comienza a brillar, y momentos después, el dragón de
demoníaco zote aparece en medio de la aldea. Inmediatamente, Hiro intenta atacar al dragón con su espada, pero la criatura logra bloquear el ataque. Y cuando Hiro está a punto de caer, Hiro logra atraparlo. Pronto aparecen los guardias de la ciudad y comienzan a intentar disparar flechas al dragón. Y como sus golpes ni siquiera hicieron cosquillas al dragón, los soldados comienzan a redirigir sus flechas contra Hiro y Hiru. Sin embargo, antes de que las flechas los alcancen, misteriosamente el legendario dragón simplemente los protege, lo cual deja a todos allí bastante confundidos. Y entonces, en un ataque de ira, el dragón comienza a desatar su furia sobre la ciudad, empezando a destruir todo a su paso, hasta que de repente, desaparece entre las sombras. Y mientras el hombre al lado de Nambuco está furioso por la destrucción en su ciudad, Nambuco por otro lado simplemente esboza una sonrisa de satisfacción, porque en ese momento se da cuenta que la gente empieza a pedirle protección, y sabe que esta es una buena oportunidad para ganar aún más influencia. Luego la escena cambia al escondite de los ladrones, donde ahora yacía Hiro inconsciente, y allí Hiru comienza a relatar los acontecimientos de 10 años atrás, cuando los padres de Hiro intentaron sellar al dragón Zod. Habían preparado todo meticulosamente, incluido el lugar, que estaba ubicado en el corazón de los 3 reinos más poderosos. Y ese día, la legendaria bruja que era la madre de Hiro, llamada Kismite, sacrificó su alma para atraer al dragón, mientras Lord Byro llevaba un tesoro sagrado para intentar sellar al dragón. Y Hiro, por otro lado, también estaba presente utilizando un espejo sagrado. Además de ellos, había otros 100 magos de élite en esa misión, y juntos comenzaron el ritual del sellado. Sin embargo, al final, el dragón era tan poderoso que sus esfuerzos fueron en vano, y así, todos en el campo de batalla, con excepción de Hiro, terminaron siendo exterminados. Hiro solo había sobrevivido gracias a la protección que había recibido de su padre y no por méritos propios. Y tan pronto como Hiru termina de contar esta historia, Hiro recupera la conciencia, e inmediatamente comienza a buscar al dragón. Sin embargo, Hiru intenta calmarlo, y en este momento se revela que Hiru ha estado entrenando a Hiro durante más de una década para que pueda vengarse del dragón. Mientras tanto, vemos que Tomite está subestimando la nueva fuerza de Hiro. Sin embargo, la determinación del protagonista permanece inquebrantable, y le pregunta a Tomite sobre el paradero de Nambuco, pero Tomite simplemente ignora su pregunta. Y luego, el niño describe a Nambuco como un traficante de armas que causó conflictos entre diferentes reinos solo para beneficio personal. Era un experto en manipular el mercado y llevó a la ruina a muchos comerciantes con su comercio de piedras mágicas. E incluso después de escuchar esto, Hiro todavía estaba decidido a encontrarlo para recuperar el cristal de su padre. Luego la escena cambia a la muchacha que era la sirvienta de Nambuco. El nombre de esta chica es Sherry Saru, pero para hacerlo más fácil en el vídeo la llamaré simplemente Sherry. Y a través del punto de vista de Sherry, vemos que Nambuco se ha ido, y a ella le molesta tanto esto que recurre a un espejo mágico solo para poder ver el carruaje de Nambuco. Y en ese momento, ella lo confronta por haberla abandonado en la ciudad. Pero a Nambuco no le importa su queja y le pide que encuentre a Hiro. Mientras tanto, Hiro está hambriento y lo único que quiere es conseguir comida de buena calidad. Y en ese momento, le acompaña un perro parlante llamado Palupa, que le dice a Hiro que se mantenga dentro de sus límites. Después de todo, él y Hiru tenían fondos limitados y él se negaba a gastar dinero en restaurantes caros. Y mientras ambos conversan, su discusión termina llamando la atención del dueño del restaurante, lo cual al parecer no le va muy bien a Hiro debido al problema que tuvo con Nambuco. Y de repente, aparece una niña con orejas de gato llamada Erin, y de repente, los invita a tomar una merienda con ella. Entonces la siguen hasta un restaurante cercano, donde se sientan a comer juntos. Y momentos después, Erin comenta que había sentido bastante curiosidad por la conmoción que había ocurrido en la plaza del pueblo antes, y con todo lo que había visto, había deducido que Hiro era el hijo del legendario héroe Lord Byron. Al oír esto, Hiro simplemente queda en shock. Sin embargo, de repente, después de decir esto, Erin simplemente se despide, y esto los deja a ambos completamente perdidos, porque esperaban que ella pagara la cuenta, ya que ella los había invitado. Y más tarde esa noche, Hiro y sus compañeros se refugian en la base de los ladrones, lo cual no hace feliz en absoluto a su líder, Tomite. Sin embargo, los otros niños terminan viendo a Hiro como un salvador y argumentan que debería quedarse allí con ellos. Y al día siguiente, Tomite le pregunta a Hiro sobre sus planes, y él responde que su plan es el mismo. Quiere encontrar a Nambuco y recuperar al gran cristiano. Y al escuchar esto, Hiro le dice a Hiro que todavía tiene mucho que mejorar antes de poder enfrentarse a Nambuco. Por eso le aconseja que haga su búsqueda con cautela. Y así, para perfeccionar las habilidades de Hiro, Hiro propone que los demás se queden en la base temporalmente mientras Hiro debe perfeccionar sus habilidades. Luego, Hiro y Hiro se dirigen al desierto para entrenar. Y luego Hiro sugiere que Hiro comience su entrenamiento derrotando a algunos slims simples y débiles. Y bueno, aparentemente esta tarea debería ser sencilla. Pero en realidad Hiro se está sacrificando para intentar cortarles el paso. Y mientras están allí, de repente aparece un dragón de arena en medio del desierto. Y por alguna razón, a pesar de que no puede derrotar a los simples slims, Hiro cree que tiene la habilidad de derrotar
derrotar al dragón y por eso se lanza al ataque. Y como era de esperar, termina sin poder hacer nada contra la criatura. Hasta que de repente, de la boca del dragón surge una hermosa niña con una apariencia muy peculiar. Y de la nada, la niña se acerca a Hiro para apoyar su cabeza en su pecho. Bueno, amigos míos, las vidas de estos protagonistas del anime son realmente terribles. Y como si fuera poco, la chica comienza a decir que quiere acompañar a Hiro en su viaje. Y luego la niña revela su nombre y dice que su nombre es Sarato. Pero antes de que Hiro pueda hacer algo, Hiro comienza a encontrar la situación muy extraña, y de repente, ataca a Sarato. Sin embargo, Hiro interviene para impedir que lo haga. Y de esta manera, Hiro continúa observando el extraño comportamiento de Sarato, quien ahora misteriosamente comenzaba a recoger algo del suelo. Y en ese momento, aprovechan para salir y regresar a su base, donde Hiro finalmente demuestra ser útil al preparar una comida para todos. Y más tarde ese día, Hiro comienza a pensar en su encuentro con Sarato. Y Tomid luego dice que él es solo un soltero que está desesperado por encontrar una chica bonita. Y como Tomid tiene razón, esto hace enfadar bastante a Hiro. Pero la verdad es que Hiro está preocupado por la soledad que pueda estar sintiendo Sarato. Después de todo, estaba sola, perdida en el desierto. Sin embargo, Tomid dice que también siente pena por la niña, solo que dice que su situación no era tan diferente. Después de todo, su grupo estaba formado básicamente por niños abandonados. Mientras tanto, en la ciudad, Sara y sus soldados continúan la búsqueda de Hiro, y siguen buscando por todos los rincones de la ciudad sin éxito, hasta que de repente, para sorpresa de todos, Sarato simplemente aparece frente a ellos, dejando a todos allí bastante sorprendidos. La escena luego cambia a un palacio flotante ubicado en una ciudad bastante sombría, y dentro del palacio está Nambuko, analizando algunos de sus informes de negocios, mientras da órdenes a un anciano tuerto llamado Dr. Baropa, y las órdenes de Nambuko son que le prepare armas en su laboratorio, y pronto vemos que a pesar de tratar asuntos con Nambuko, por alguna razón, el Dr. Baropa parece estar preocupado por Sarato. Luego la escena se corta y esa misma noche, Sarato aparece de repente en la base de los ladrones, y su belleza es tan grande que deja a todos los chicos allí babeando por ella. Y Sarato luego le dice a Hiro que lo encontrará donde quiera que vaya. Tomid luego dice que Hiro debería dejar de perseguir al dragón ahora que tiene asuntos más importantes que atender, y lo dice en un tono burlón que termina enfadando mucho a Hiro, hasta que la propia Sarato interviene en la discusión y tira de Hiro para calmarlo. Al día siguiente, Hiro y Palupa van al mercado para ajustar cuentas, y pronto descubren que casi se han quedado sin dinero. Y mientras tanto, Hiro se aventura por el desierto junto a Sarato. Sigue intentando mejorar sus habilidades de combate, y sigue intentando derrotar a los Slims, pero todavía le resulta difícil. Y mientras están allí, de repente aparece un lobo para atacarlos. En este punto, Hiro cree que ha llegado su momento de brillar y comienza a enfrentarse al lobo para intentar impresionar a Sarato. Sin embargo, contrario a lo que planeaba, termina siendo completamente dominado por la bestia en combate, y después de derribarlo, el lobo dirige su atención a Sarato. Hiro entonces reúne sus últimas fuerzas para intentar defenderla, pero para su sorpresa, Sarato simplemente permanece tranquilo e inexplicablemente hace que el lobo se desmaye. Luego dice que acababa de poner al lobo a dormir, y cuando se da cuenta de que Hiro ha sido herido en el hombro, entonces usa magia para curarlo. Hiro entonces se sorprende al darse cuenta de que Sarato no era solo una cara bonita, y más tarde, logran vender ese lobo en el mercado por una moneda de oro. Y después de eso, mientras caminan por la ciudad, Hiro ve a un hombre siendo arrastrado por soldados, y pronto deduce que el hombre está siendo llevado a trabajar a la fuerza en las minas de piedra mágica. El espíritu protagonista de Hiro no le permite salir de esa situación así, y decide intervenir, pidiendo a los guardias que perdonen al hombre. Sin embargo, tal como había sucedido contra los Slims, una vez más sus esfuerzos fueron inútiles, y esta vez, es golpeado por los soldados. Después de los acontecimientos, Hiro es capturado y queda atrapado junto al hombre al que había intentado salvar. Los dos comienzan a hablar y el hombre le dice a Hiro que los que fueron a trabajar a las minas nunca regresaron. En ese momento, Hiro decide idear un plan de escape, usando su placa falsa. Entonces la escena cambia y vemos que Sara está desesperada porque su espejo mágico ya no funciona. Se le informa sobre la captura de Hiro y decide inmediatamente intervenir. Mientras tanto, vemos que Tomid está en un callejón poco iluminado tratando de localizar a Hiro, hasta que de la nada, comienza a ser seguido por Sarato, y luego, los dos juntos se infiltran en el palacio del señor de la ciudad, donde abren una caja fuerte para robar un libro del señor de la ciudad, y después de echar un vistazo al libro, descubren que contiene un registro de varios crímenes que habían sido cometidos por el señor de la ciudad. Luego planean hacerle confesar esos crímenes, y parecía que tenían la situación bajo control, hasta que de repente unos guardias empezaron a caer del techo, y pronto Tomid se encuentra en una emboscada. Parecía que ese sería el final para él, hasta que de repente Hiro invade la habitación y junto a Palupa logra contener a los guardias, y luego el grupo irrumpe en la prisión para liberar a Hiro
Hiro y a los otros prisioneros. Y al día siguiente, Hiro intenta despedir a Sarato para que pueda entrenar en paz. Sin embargo, ella insiste en seguirlo y Hiro ya no puede soportar su extrañeza. Y en un intento de tener al menos un poco de paz, Hiro le da una moneda de oro para que pueda ir a comprar comida. Y mientras tanto, Sarato termina conociendo a Eren. Y luego la niña invita a Sarato a un lugar muy específico. Y mientras tanto, Hiro sigue teniendo problemas para derrotar a un Slime, y ahora que ya no tenía la presencia de Sarato como excusa, ahora comienza a pedirle a Hiro que se vaya, pero él simplemente ignora las peticiones del protagonista y se queda allí. Por otro lado, vemos que Sarato ahora está junto con Eren en una fuente termal, y mientras ambos conversan allí, Sara simplemente se queda al otro lado observándola, lo cual termina llamando la atención de Eren. Después de eso, la escena cambia a Tomit, quien camina junto con Palupa, hasta que encuentran un folleto que anuncia una misión para quien pueda derrotar a un monstruo, y quien consiguiera hacerlo recibiría 300 monedas de oro a cambio. E inmediatamente después de ver esto, los dos corren al campo de entrenamiento para encontrarse con Hiro, y cuando llegan allí, se sorprenden al ver que Hiro y Hiro están en medio de una batalla. En medio del duelo, Hiro le dice a Hiro que no será lo suficientemente fuerte para derrotar al dragón demoníaco solo confiando en el poder del cristal. Advierte que si quiere tener alguna oportunidad, necesita dominar múltiples habilidades, y luego menciona el fracaso de Hiro como padre como ejemplo. Esto enfurece a Hiro y comienza a tomar la confrontación muy en serio, pero incluso atacando con todas sus fuerzas, no puede golpear a Hiro, y al final del enfrentamiento, Hiro acaba llevando la peor parte y termina gravemente herido. Entonces, Tomit y Palupa van al lado de Hiro para ver cómo está, mientras Hiro dice que lo llevará a las aguas termales para que pueda curarse, y mientras caminan, los guardias de Nambuco observan a su grupo. Cuando llegan allí, Hiro experimenta los poderes curativos milagrosos de los manantiales. En ese momento, Sherry nota la presencia de Hiro y emite una orden. Mientras tanto, Hiro le da un sermón a Hiro, diciéndole que su viaje abarcaba más que solo entrenamiento, que tenía muchas tareas por delante y que Hiro debía mostrar una determinación inquebrantable si quería derrotar al dragón. Sin embargo, respondiendo a la señal de Sherry, los soldados despiertan un pulpo gigante, que termina causando un gran caos en toda la zona. Eren se marcha rápidamente, dejando atrás la desastrosa escena provocada por el monstruo. Y mientras tanto, la criatura ataca a todos los que la rodean, incluso a la propia Sherry, hasta que en un movimiento audaz, Hiro da un paso adelante y logra derrotar al monstruo para salvar el día. Mientras tanto, Hiro busca a Sarato y la encuentra cerca del lago. Después, todos se reúnen en la ciudad, donde descubren que el monstruo era parte de un plan de Sherry para capturar a Hiro, y luego venden el monstruo que habían derrotado a compradores ricos. Con esto esperaban poder comprar una buena armadura para Hiro, pero al final, la armadura que quería era mucho más cara, así que tuvo que conformarse con otra armadura de cota de malla barata. A la mañana siguiente, Hiro se despide de los niños y ahora está listo para emprender su viaje. En este punto, Tommy sorprende a todos al decir que quiere unirse al grupo de Hiro. Luego emprendieron su viaje para recuperar el Gran Cristal, y mientras caminan, se encuentran con Erin, y ella dice que quiere unirse al grupo, y para demostrar su utilidad, les ofrece un mapa que revela el paradero de Nambuco. Por lo tanto, aceptan que ella se una a ellos, y siguen avanzando hasta que se encuentran con un pájaro enorme que les bloquea el paso. Y mientras Tommy, Tieren, Sarato y Palupa se esconden detrás de una roca, Hiro, por otro lado, intenta atacar al pájaro. Sin embargo, se encuentra en peligro, y una vez más, es rescatado por Hiro. Y Hir, entonces, reconociendo esa amenaza, sugiere que pasen la noche en un bosque cercano para esconderse de los pájaros. Y así, esa noche, se reúnen alrededor de una fogata, a excepción de Sarato, que salió a buscar agua. Y como Hiro no es tonto, pronto va tras ella. Mientras tanto, en el palacio, Nambuco muestra sus armas a un cliente potencial. Luego muestra a los compradores una nueva arma que había desarrollado y que parecía un cañón. Todos quedan impresionados con esta arma, por lo que la compran dándole a Nambuco algunos cristales. Entonces Sherry entra en la habitación y comienza a hablar con Nambuco. Y al principio todo iba bien mientras los dos conversaban, hasta que su estado de ánimo comienza a empeorar cuando se entera del ataque del pájaro a Hiro y sus compañeros. Luego, Nambuco le pide a Sherry una vez más que encuentre a Hiro, y él dice que si ella fracasa, no querrá tener nada que ver con ella nunca más, lo cual termina dejando a la chica simplemente desesperada. Mientras tanto, el grupo de Hiro continúa avanzando, y sin que ellos se den cuenta, el pájaro gigante los sigue desde arriba, hasta que de repente aparecen Sherry y sus soldados, y pronto reviven 3 golems gigantescos para atacar al grupo de Hiro. Y mientras Hiro se prepara para enfrentar a los golems, Hiro por otro lado avanza hacia Sherry. Sin embargo, sus movimientos terminan siendo bastante imprudentes, lo que le permite a Sherry contraatacar con su magia de rayos. Y mientras Hiro tiene problemas con Sherry, Hiro por otro lado logra lidiar con los golems. Pero Hiro, por desgracia, a pesar de ser muy trabajador, no es tan hábil. Y en un momento determinado de la batalla, Sherry consigue destrozar su espada con su magia. Y a medida que la situación empeora, de repente,
Palupa invoca un conejo que sale de una caja mágica. Y bueno, en realidad no es un conejito, es una conejita. Y después de eso, Palupa mete a Tomit y a Sarato dentro del área. Mientras tanto, Hiro se encuentra acorralado por el implacable ataque de Shieri, hasta que finalmente Hiru llega en su ayuda. Y a medida que la batalla se hace más intensa, incluso el suelo comienza a temblar con la intensidad de sus golpes. Y Hiru termina siendo golpeado por la poderosa magia de Shieri. Y en ese momento, Shieri aprovecha la situación para tomar a Hiru como rehén, y luego dice que si Hiro no la obedece, acabará con Hiru. En ese momento, la ira y la desesperación comienzan a apoderarse de las emociones de Hiro. Pronto, comienza a transformarse a medida que gana un poder incontrolable, y así, de un solo golpe, logra eliminar a todos los soldados de Shieri, dejándola muy asustada. Sin embargo, en medio de su furia, su fuerza disminuye repentinamente, siente su mente confundida y pronto se desmaya, y cuando recupera la conciencia, ve que está solo en el desierto, mientras Nambuko pasa cerca. Sin embargo, en este punto, Hiro no puede hacer nada, ya que se siente débil y su cabeza está nublada. Y mientras tanto, la misma chica conejita de antes, llamada Mumu, aparece al azar junto con un cofre mágico, y entonces aparece Sarato pidiendo ir a buscar a Hiro. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a Nambuko reunido con una mujer vestida de lujo que se supone es su compradora, y parece ansioso por inspeccionar las ofertas de Nambuko, y parece estar ansiosa por ver qué armas tiene Nambuko para ofrecerle. Al fondo, vemos un gran orco verde que está atrapado junto con 3 hombres encadenados cerca, y sin que ellos se den cuenta, el médico está preparando un invento cuando, de repente, una luz roja envuelve tanto al orco como a los hombres, y de esta manera, todos los individuos se unen para formar un monstruo aterrador. Al ver esto, el comprador parece estar satisfecho con el resultado, y cerca, detrás de una roca, Hiro observa todo oculto, hasta que decide aparecer para enfrentarse a Nambuko en un duelo, e incluso sin su espada, Hiro entró en la batalla con gran coraje. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que empezó a sentirse abrumado en la batalla, y al final, incluso si sale perdedor, todavía tiene el coraje de exigir que Nambuko le entregue el gran cristal, diciendo que el cristal le pertenecía por derecho. Pero Nambuko ni siquiera presta atención a las palabras de Hiro y simplemente ordena a sus soldados capturar al protagonista. Después de eso, la escena vuelve a Hiro, y está pensando en la habilidad de Hiro que había visto, hasta que de repente, Erin aparece allí por sorpresa, y mientras Erin habla consigo misma, el grupo decide ir tras Hiro. A continuación, la escena vuelve a Nambuko, quien regresa a su campamento, y tan pronto como llega al lugar, Shieri corre a su encuentro, y se disculpa por no poder capturar a Hiro, pero como Nambuko había derrotado a Hiro, ahora estaba de muy buen humor, así que no se enojó con Shieri e incluso le dio una bolsa llena de monedas. Conmovida por eso, Shieri abraza a Nambuko en agradecimiento, y luego, vemos que Hiro está observando junto con el resto del grupo al orco mitad humano que había sido creado por Nambuko, mientras Hiro, por su parte, permanece dentro de la tienda, donde está atado a una silla hasta que entra Nambuko, y pronto comienza a mostrar instrumentos de tortura con la intención de extraerle secretos a Hiro. Y la primera pregunta que hace Nambuko es sobre la relación de Hiro con el dragón demoníaco Zod. Hiro se sorprende por esa pregunta, ya que no podía comprender que un malvado comerciante como Nambuko podría querer con una criatura tan malvada. Y Nambuko le explica entonces que si el dragón fuese liberado, seguramente sembraría el caos en varios países, lo que obligaría a estos países a comprar sus armas. Y de esa manera, sus ganancias crecerían mucho. Entonces, antes de que Nambuko pueda continuar con su interrogatorio, de repente comienza una conmoción afuera, donde vemos que el comprador está furioso porque se sintió irrespetado. Y mientras Nambuko está afuera para ver qué está pasando, Hiro logra liberar su pierna y recuperar su placa, y usando sus dedos, luego logra usarlo para cortar las cuerdas que sujetaban sus manos. Mientras tanto, vemos que el Dr. Baropa está trabajando cuidadosamente en su nuevo invento, hasta que sus sensores detectan la presencia de Sarato cerca. Entonces el científico decidió echar un vistazo para ver si podía encontrarlo. Y dentro de la tienda, vemos que Hiro necesita soltar su mano izquierda para liberarse. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, el científico entra repentinamente en la tienda buscando a Sarato, llevando su dispositivo. Y pronto el científico comprende que por alguna razón el olor de Hiro se parecía al olor de Sarato. Luego, Hiro vuelve a fingir que está atrapado, mientras el científico le pregunta sobre la ubicación de Sarato. Y fuera de la tienda, Shieri y sus soldados están celebrando el dinero que recibieron de Nambuko. Luego la escena vuelve a la tienda y vemos que Hiro logra liberarse. Y cuando está listo para enfrentarse al científico, misteriosamente el científico simplemente le pide que cuide de Sarato. Y Hiro entonces responde que le gustaría poder hacer eso, pero no sabía cómo escaparía de Nambuko. En ese momento, el científico le ofrece a Hiro un líquido misterioso, diciendo que podría haber esperanza para Hiro si bebe ese líquido. Y al principio Hiro encuentra esta conversación muy extraña, pero como no tenía mejor opción, finalmente decide beber el líquido. Entonces Hiro
Hiro se encuentra cayendo del cielo justo enfrente de sus amigos. Y mientras tanto, el profesor permanece dentro de la tienda, sentado en la silla donde debería estar Hiro. Y cuando Nambuko regresa para comprobar la situación de Hiro, se enfurece al ver que el profesor estaba en su lugar. Incluso amenaza con matar al profesor allí mismo, pero sabe lo importante que es ese científico para sus experimentos. Así que al final Nambuko no hace nada con ello. El científico entonces permanece despreocupado, ya que su determinación es proteger a Hiro y Sarato. Nambuko queda intrigado al escuchar eso y luego le pregunta al científico si Hiro conocía la verdadera identidad de Sarato, pero al final dice que no importa, ya que tiene la intención de deshacerse de Sarato lo más rápido posible. Y ahora, estas palabras preocupan al científico. La escena luego cambia a una mina, donde vemos a Eren decir que allí se están llevando a cabo extensas operaciones mineras, cuyo propósito es encontrar piedras mágicas. Y de repente, Sarato se acerca a Hiro y comienza a oler al científico en él. Mientras tanto, Hiro intenta comprender las enigmáticas observaciones de los científicos sobre el corazón de Hiro, ya que ahora cree aún más que debe haber una conexión entre Hiro y el dragón Zod. Hiro entonces comienza a creer que cuando el padre de Hiro lanzó el hechizo para protegerlo, de alguna manera el corazón del dragón y el corazón de Hiro se conectaron. Y la prueba de esta conexión sería la cicatriz que ambos tenían en el pecho. Y en ese momento comienza a creer que el hechizo protector de Bairo en realidad también había servido para ayudar a Hiro a desbloquear algunas habilidades ocultas. Las habilidades del dragón demoníaco probablemente habían sido transmitidas a Hiro. Y eso explicaría por qué Hiro despertaba un poder tan intenso cuando se ponía nervioso. Hiro escucha atentamente todas las palabras de Hiro y pronto comienza a preguntarse qué le sucedería al dragón si perdiera la vida. Y curioso por esto, sale corriendo de la cueva y luego Hiro y Palupa van tras Hiro. Eren incluso intenta acompañarlos, pero pronto es detenida por Tomid, quien dice que el asunto era demasiado delicado para que ella se involucrara. La escena luego regresa al palacio, donde vemos que Char se está divirtiendo con un monstruo que había recibido de Nambuko. Y en este extraño monstruo había varios tipos de ojos voladores y pronto los libera para que vayan hacia Hiro a seguir sus movimientos. Luego vemos que el grupo de Hiro está reunido nuevamente y juntos llegan a una aldea que está completamente destruida. Y después de echar un vistazo al lugar, Hir queda completamente sorprendido, como si estuviera recordando algo. El grupo comienza a explorar la aldea, y mientras lo hacen, Hir se topa con una visión inquietante de su pasado. Recuerda las dificultades que enfrentaron sus padres en su infancia. Esto se debe a que, mientras que su madre era un ser humano común y corriente, su padre, en cambio, era una criatura monstruosa. Y debido a esto, los aldeanos creyeron que todo lo que salía mal en la aldea era culpa de la madre de Hir debido a la conexión que tenía con los monstruos. Y a pesar de todas las dificultades, la madre de Hir nunca abandonó a su padre. Sin embargo, el prejuicio de los aldeanos contra el padre de Hir era tan fuerte que al final él y la madre de Hir fueron ejecutados juntos. Y eso había sido bastante traumático para Hiro. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, vemos a Tomid continuando su exploración, hasta que de repente encuentra un montón de cuerpos sin vida. Y justo encima de él hay un monstruo acechando que ya lo está observando. El monstruo pronto comienza a atacarlo y luego se retira. Él huye del lugar hasta que se encuentra con Hir, quien se prepara para enfrentar a la criatura. Pero Hir es muy estúpido y una vez más olvidó que no tiene su espada. Y entonces Hir, que todavía estaba en medio de su momento traumático, aparece para salvar el día una vez más. Pero Hiro sabe que Hiro está en un momento delicado, así que quiere ayudar a su amo en esa batalla. Y en ese momento, Tomid le pide a Hiro que despierte su forma de dragón para poder ayudar a Hiro. La criatura ahora está concentrada en atacar a Hiro. Incluso se esfuerza mucho por transformarse. Sin embargo, no puede hacerlo y termina siendo vulnerable a recibir uno de los ataques del monstruo. Y una vez más parece que será el final para Hiro. Hasta entonces Hir aparece nuevamente para salvarlo en el último segundo. Parece que como el protagonista es inútil, al final Hir siempre tiene que aparecer para salvar el día. Luego la escena cambia y vemos que Eren se reúne con Sade. Al parecer ella fue una agente encubierta todo este tiempo. Y luego los dos se encuentran con Nambuko. Y Eren luego le revela la relación que Hir tenía con el legendario dragón demoníaco Zod. Al principio Nambuko no podía creer lo que estaba oyendo, pero luego Eren le asegura que todo era cierto, y que nunca dejaba de conseguir información. Después de todo, ese era su trabajo. Esto deja a Nambuko realmente sorprendido, y luego le da a Eren un objeto caro como recompensa por su información. Hasta que más tarde Nambuko llama a Sherry solo para ordenarle que acabe con Hiro de una vez por todas. Luego la escena vuelve al grupo del protagonista. Ahora están llegando a un pueblo llamado Ukam, y Tomid queda inmediatamente cautivado por el lugar porque parece muy animado. Palup luego explica que ese pueblo era muy próspero porque tenían una posición geográfica muy favorable. Por lo tanto, en ese pueblo siempre hubo mucho comercio. Después de enterarse de esto, Hir decide que este podría ser un buen pueblo para comprar una nueva espada.
Pero antes de hacerlo, Hir dice que primero debe vender el caimán que habían capturado, para poder conseguir algo de dinero. Y así Hiro finalmente consigue una nueva espada. Y más tarde, al anochecer, Tomid pregunta a sus amigos cuáles son sus planes para el día siguiente. Y Hir dice que cree que es hora de que se detengan y descansen un poco. Y luego, mientras Hiro estudia el mapa de la región, Hiro se acerca a él para iniciar una conversación. Quiere entender por qué Hir actuó de manera tan extraña en la aldea anterior. Sin embargo, Hiro no le dice a Hiro la verdad sobre sus pensamientos, y simplemente le asegura a su aprendiz que estaba cumpliendo con su deber al protegerlo. Pero Hiro sabe que hay algo más detrás de los pensamientos de Hiro. Y más tarde, ese pueblo pacífico de repente comienza a ser atacado después de que aparece una sombra monstruosa. Y a medida que la sombra se extiende por el pueblo, comienza a destruir casas y todo lo que hay a su alrededor. Y viendo esa desastrosa situación, Hiro decide actuar. Toma su nueva espada para enfrentarse a la criatura. Pero pronto Hir aparece frente a él y le dice que antes de atacar primero necesitan tener un plan. Pero el problema es que la sombra se está extendiendo y misteriosamente está empezando a absorber a todos. Y no pasa mucho tiempo antes de que incluso Hiro comience a ser absorbido por la sombra. Pero antes de que Hiro pueda hacer algo, Chari aparece de repente en el aire. Y luego revela que ese monstruo había sido una invención del Dr. Vaaropa siguiendo las órdenes de Nambuco. E incluso en ese momento vemos que tanto el Dr. Vaaropa como Nambuco están observando todo lo que sucede en el pueblo a través de un espejo mágico. Y con cada momento que pasa, Hir está cada vez más absorbido por la sombra. Y Hiro ni siquiera puede ayudarlo porque Chari pronto le dispara un ataque de rayos. Y esta vez en un momento de riesgo sin tener a Hir para ayudarlo. Hiro entonces se encuentra acorralado y sus amigos corren peligro. Y esto termina provocando que libere su forma más letal. De esta manera comienza a transformarse y libera el poder del legendario dragón Zod. En ese momento el poder de Hiro es tan brutal que hace que tanto Chari como sus amigos salgan volando. Hiro tiene miedo de verlo así pero no puede hacer nada. Y parecía que sería el final para él, ya que estaba a punto de ser tragado completamente por las sombras, hasta que de repente aparece Erin para salvarlo. Bueno, parece que Erin simplemente hace lo que le interesa al final. De todos modos, la situación pronto se vuelve tan mala que Chari decide abandonar la escena, mientras vemos al verdadero dragón demoníaco materializándose ante él. Sería el fin para todos. Sin embargo, en medio de su ira, Hiro intenta controlar la materialización del dragón, pero aún no tiene el control total de sí mismo. Y debido a eso termina golpeando a Hir con su espada. Y por alguna misteriosa razón este golpe también parece afectar a Sarato. Básicamente todos allí empezaron a pensar que iban a morir. Sin embargo, de repente Hiro comienza a recuperar el sentido, lo que hace que los poderes del dragón comiencen a desvanecerse lentamente. Y tan pronto como recupera la conciencia, Hiro se sorprende al ver que Hiru está tendido en el suelo. Él comienza a sentirse realmente mal por esto y pronto Sarato le ofrecerá algo de apoyo. Del otro lado, Nambuco sigue observando todo lo que sucede, y luego llega a la conclusión de que si quiere poseer los poderes del dragón Zod, primero tendrá que someter a Hiro para robarle los poderes de dragón al protagonista. Luego de esto, el grupo regresa a la cabaña donde pasarían la noche, y Hiro no puede hacer nada más que mirar a Hiru que permanece inconsciente. Mientras tanto, en la cocina, Palupa expresa su insatisfacción con el sabor de la comida que había preparado, y de repente, Hiru se despierta, trayendo un gran alivio a Hiro. Y en ese momento, Hiro se siente culpable por haber atacado a Hiru aunque fuera inconscientemente. Sin embargo, Hiru y Palupa lo tranquilizan diciéndole que no sabe lo que está haciendo. Y la preocupación de Hiro solo aumenta cuando Sarato le explica los peligros de tener que curar las heridas de Hiru, porque los golpes con el poder del dragón eran mucho más difíciles de curar. Y además, Sarato dice que si Hiro no tiene cuidado, en algún momento el dragón podrá tomar el control de él por completo. Hiro simplemente queda aterrorizado cuando oye esto. Y Hiru luego sugiere que busquen la guía del maestro Tel, creyendo que él puede tener alguna idea de cómo controlar esa situación. Sin embargo, justo después de decir esto, pierde el conocimiento una vez más. Y mientras tanto, abajo, Palupa y Mumu discuten sobre el precio de la medicina que tendrían que comprar para cuidar a Hiru. Tomichi luego sugiere que regresen a las aguas termales, pero Palupa dice que esto podría no ser suficiente para salvar la vida de Hiru. Y entonces, para sorpresa de todos, Zerin encuentra una solución, y ella dice que sabe cómo encontrar algunas hierbas raras que pueden curar a Hiru. Y luego, Hiro emprende un viaje para conseguir las hierbas y salvar a su amo. Y mientras él y Sarato caminan, Hiro le expresa su frustración por la distancia que tuvieron que correr para conseguir las hierbas. Sarato luego le dice que mantenga la calma, ya que necesitan hacer esto para ayudar a Hiru. Y mientras Hiro se queja de tener que caminar de regreso al dormitorio,
vemos que Eren está informando al resto del grupo que la situación de Hiru está empeorando. En ese momento, Palupa se pregunta si realmente no tiene dinero para comprar medicinas, mientras que Tomit, por otro lado, expresa sus crecientes sospechas hacia Sarato. La había estado observando durante algún tiempo, y su comportamiento le pareció muy peculiar, y también le pareció extraña su falta de apetito durante sus viajes. Y además de la relación de Sarato con el Dr. Vararopa, otra cosa que Tomit notó fue que ella rara vez sonreía. No sabía exactamente de qué sospechaba, pero sabía que había algo mal con esa chica. Y mientras tanto, Hiro y la niña llegan al cañón para intentar conseguir las hierbas, y allí se encuentran con una rana gigante que de repente parece atacarlos. Y esta vez, Hiro es salvado por Sarato, quien lo empuja lejos del peligro mientras intenta escapar de la criatura. Los dos intentan escapar, pero su huida se ve dificultada por un aguacero repentino. Y a pesar de la delicada situación en la que se encontraban, Sarato logró encontrar las hierbas que Hiru necesitaba para curarse. Y luego Hiro va a las hierbas a recogerlas con determinación. Mientras tanto, en el dormitorio, Eren le dice al grupo que Nambuko planea acabar con Hiro. Y ella les cuenta que obtuvo esta información a través de un dispositivo que servía para comunicarse. Palupa está intrigada por los motivos de Nambuko para atacar a Hiro. Y Eren le sugiere que ese interés debe estar vinculado a la relación que Hiro tenía con el dragón Zod. Y volviendo al cañón, vemos que Hiro está luchando por conseguir las hierbas. Por ahora una extraña tortuga había aparecido en su camino. Pero volvamos al dormitorio porque allí las cosas son más interesantes. El grupo ahora está discutiendo la conexión de Hiro con los planes de Nambuko. Y pronto se dan cuenta de que la visita de Hiro a la finca Nambuko estaba relacionada con la herencia de su padre. Así como el hecho de que lleva el corazón de la criatura responsable de la muerte de Lord Birne. Y Eren pronto deja a todos más preocupados al revelar que Nambuko había orquestado un engaño sobre la captura del legendario dragón. Su intención era utilizar esta farsa para sembrar discordia entre los tres reinos. Y después de escuchar eso, Palupa comprende los planes de Nambuko. Deduce que Nambuko pretende utilizar al dragón para sembrar el terror, porque de esa manera la gente tendría que comprar más armas para defenderse. Sin embargo, Palupa teme que estos acontecimientos puedan derivar en una guerra continental. Y mientras tanto, en el cañón, Hiro continúa intentando vencer a la tortuga brillante, y después de mucho sufrimiento, logra recuperar la hierba que necesitaba. Luego, él y Sarato regresan al dormitorio, donde preparan la hierba para dársela a Hiru, y justo después de consumir la hierba, aparecen unas luces mágicas y de repente Hiru recupera la conciencia. Y momentos después, Tomite entra y comparte una historia inquietante con los demás. Dice que se enteró de que los niños del pueblo estaban siendo obligados a extraer piedras mágicas, y eso probablemente indicaba que una guerra estaba a punto de ocurrir. Por lo tanto, el grupo no pierde el tiempo y pronto reanuda su viaje. Y mientras tanto, Tomite expresa a todos su temor ante una guerra inminente. Dice que le gustaría tener el gran cristal para poder resolver toda la situación. Sin embargo, Hiru le pide que mantenga la calma, ya que primero deben encontrar al maestro teléfono. Hasta que de repente, aparece un hombre y en ese momento, Hiru y Palupa se arrodillan ante él. Palupa luego se presenta como un sirviente del maestro Bairo. Y para sorpresa de todos, el hombre que estaba frente a ellos era el maestro teléfono. Y por alguna razón, el maestro Tel saluda a Sarato de una manera especial, lo cual, en realidad, pone a Hiro un poco celoso. Pero como no tenían tiempo que perder, continuaron su viaje. Sin embargo, el extraño efecto del aire del lugar en el que se encontraban resultó un desafío para todos ellos. El maestro Tel observa esto cuidadosamente, y dice que sus subordinados, Bairo y Palupa, nunca pasarían por eso, porque según él, entrenó bien a sus discípulos. En este momento, Palupa se disculpa con su amo por no traerle un regalo, mientras Hiru, por otro lado, dice que le gustaría discutir algo importante con el maestro teléfono, y a medida que se adentran en la cueva, Hiru le expone la inquietante realidad de la transformación de Hiro en dragón, y después de escuchar el informe, invoca una energía poderosa, y entonces el anciano comienza a contar la trágica historia del fallido ritual de sellado del dragón Zod. Pero a pesar de sus vastos conocimientos, Tel no sabía exactamente cómo podría resolver esa situación, y en ese momento, Hiro decide intervenir en la conversación, y se enfrenta al maestro Tel y le pregunta por qué no había participado en la ceremonia de sellado, porque con su ayuda tal vez sus padres habrían tenido una oportunidad. Pero para frustración de Hiro, el maestro simplemente dice que no ayudó a sus padres porque sabía que no tenían ninguna oportunidad. Sin embargo, de todos modos le gustaría ayudar a Hiro, y así, invita al protagonista a participar en un entrenamiento mágico con él, porque según él, esto podría ayudar a Hiro a lidiar con su forma de dragón.
cuando salen de la cueva, el maestro Tell crea tareas para cada miembro del grupo, para que cada uno de ellos pueda mejorar sus habilidades. Y Hiro entonces recibe un entrenamiento muy peculiar, donde debe poder caminar en línea recta hacia el maestro teléfono. Mientras tanto, Erin está usando su dispositivo para monitorear los informes del Palacio Nambuco, y ella está preocupada porque parece que va a estallar una guerra. Y durante el entrenamiento, Palupa insta a Hiro a mantener la concentración, enfatizando la importancia de concentrarse en lo que estaba haciendo. Ahora Hiro sostiene un papel con la imagen de Sarato, hasta que de repente, Tell le pide a Hiro que descarte esa imagen de Sarato. Pero Hiro dice que no quiere hacerlo, porque está muy apegado a Sarato. Luego Tell comienza a observar cuidadosamente las interacciones de Sarato y Hiro. Y mientras tanto, vemos que Hiru, por otro lado, durante su entrenamiento, logró capturar a su presa, demostrando que, a diferencia de Hiro, él no era completamente inútil. Sin embargo, el maestro Tell aún no se ha dado por vencido con Hiro, y él solo quiere que Hiro lance esa piedra en cualquier dirección. Y tan pronto como Hiro hace lo que se le pide, el maestro Tell se da cuenta de que en el momento en que se lanza la piedra, una luz tenue emite de ella. El maestro Tell se interesa después de darse cuenta de esto, pero ahora Hiro está cansado de estas tareas estúpidas, por lo que le pide al maestro Tell que luche contra él. Y para sorpresa de Hiro, el maestro Tell responde que aprovechará este duelo para enseñarle algunas cosas sobre la espada. Luego la escena cambia al palacio, donde vemos que Shieri está bastante conmocionada. Ella está sentada en el suelo, apoyada en su monstruo mascota, donde sus sirvientes intentan animarla, pero ella no parece poder ser feliz, pero tampoco sabe cuál es el origen de su tristeza. En ese momento lo único que puede hacer es llamar a Nambuco. Después de eso, la escena vuelve al entrenamiento de Hiro, donde vemos que el maestro Tell está tratando de explicarle que con magia, podría ser capaz de usar una espada incluso sin poseer una. Luego, Tell le muestra a Hiro cómo puede hacer esta técnica, y así el maestro Tell comienza a actuar como si tuviera una espada, aunque no tiene nada en sus manos. Y en ese momento, Hiro piensa que todo ese entrenamiento fue una gran mentira. Sin embargo, para su sorpresa, cuando intenta replicar lo que estaba haciendo el maestro Tell, logra cortar un trozo de tierra frente a él, y puede hacer esto sin necesidad de tener una espada en sus manos. Pero aún así, Hiro todavía no sabe cómo eso le ayudará en el combate. Mientras tanto, de vuelta en palacio, vemos que Shieri finalmente se anima cuando la convocan para una conversación con Nambuco. Luego de terminar la primera parte de su entrenamiento con Hiro, el maestro Tell ahora se encuentra dentro de la cueva hablando con Hiru, quien quiere saber qué puede hacer para ayudar a Hiro, ya que hasta ese momento Hiro había demostrado ser completamente inútil en combate. Y Tell luego le dice a Hiru que aunque Hiro no era un buen espadachín, el niño tenía un potencial real para la magia. Hiru está feliz de descubrir que Hiro no es completamente inútil, pero todavía piensa que es importante que Hiro continúe entrenando en esgrima. Y en ese momento, el maestro Tell está de acuerdo con Hiru y dice que ambos pueden complementar el entrenamiento de Hiro. Mientras Hiru entrena a Hiro en el manejo de la espada y la fisicalidad, el maestro Tell, por otro lado, lo entrenará para que pueda alcanzar su verdadero potencial en el uso de la magia. Y volviendo al palacio, vemos que Nambuco solo convocó a Shieri porque tenía una nueva misión para ella, y esto acaba despertando la sospecha de uno de los soldados que se encuentran cerca. Después de eso, volvemos al entrenamiento de Hiro, donde el maestro Tell le pide que intente golpearlo con su espada mágica, y Tell le dice a Hiro que si puede hacer eso, habrá completado su entrenamiento con él. Hiro luego dispara un ataque mágico a Tell, y Tell finge ser golpeado por este ataque. Sin embargo, en realidad, en el último momento, había creado una barrera mágica para evitar que el ataque lo tocara. Pero aún así, considera que el entrenamiento de Hiro está completo y le permite continuar su viaje con su grupo. El grupo regresa al desierto para continuar su viaje, y mientras caminan, son nuevamente atacados por un pájaro gigante. Sin embargo, como siempre, Hiru tuvo cuidado de repeler al pájaro. Sin embargo, Eren termina cayendo, y en ese momento, el dispositivo que usaba para comunicarse con Nambuco también cae. Y entonces, todos descubren que ella era una espía infiltrada en el grupo. Y Eren ni siquiera intenta disculparse con ellos, al contrario, dice que su trabajo es recopilar información a cambio de dinero. Ante esa traición, Hiru estaba dispuesto a exterminar a Eren, sin embargo, Hiro dijo que no valía la pena hacerlo. Entonces, simplemente la abandonan en medio del desierto, mientras continúan su viaje. Y mientras caminan, Eren dice misteriosamente que habrá serias consecuencias por sus acciones. Mientras tanto, en el palacio, vemos que a pesar de la preocupación de sus guardias, Char está decidida a cumplir la misión que había recibido de Nambuco, y por eso, entra en una máquina junto a su mascota, y todo indica que ahora será el nuevo conejillo de indias del Dr. Vaarupa. Mientras tanto, Hiro y sus amigos se dirigen a través del desierto, y están exhaustos por el calor. Sin embargo, Hiru les recuerda que tendrán que soportarlo durante 3 noches. Y tiempo después su situación empeora aún más y acaban quedándose sin agua. Y algún tiempo después, Palupa se desliza en un agujero en el desierto, donde es sorprendido por un gigantesco monstruo que está a punto de devorarlo. Y aunque nadie en el grupo parece saber qué hacer para salvarlo,
Al azar, Eren se une al grupo y luego ayuda a Palupa a subir para escapar del monstruo. Sin embargo, este no es el final de las adversidades. Y tiempo después, el grupo es sorprendido por una tormenta de arena, que acaba provocando su separación. Palupa termina quedándose al lado de Eren, quien le dice a Eren que solo logró encontrarlo a él y que habían perdido contacto con los demás. Y como no saben qué hacer en ese momento, Eren sugiere que caminen hasta un oasis, ya que cree que los demás se reunirán allí para buscar agua. Los dos entonces comienzan a caminar y conforme pasan las horas el calor se hace cada vez peor hasta que Palupa termina desmayándose. Mientras tanto, cuando cae la noche, vemos que Hiro y Saruto están juntos. Y Hiro está temblando de frío mientras Saruto parece preocupado. Y al día siguiente, vemos que Hiro continúa sintiéndose enfermo, esta vez por sed. Saruto entonces decide actuar para intentar ayudar al protagonista. Y mientras tanto, vemos que Palupa y Eren también han despertado. Y Palupa parece tener envidia de un insecto que tiene una gota de agua. Y mientras ambos caminan por el desierto, terminan conociendo a Tomit y Hiru. Y Tomit también se desmayó por el calor y la falta de agua. Ahora juntos, los cuatro continúan su búsqueda del oasis. Por otro lado, vemos que Saruto logró recolectar algo de agua de su cuerpo. Y luego le ofrece esta agua a Hiro como si fuera algo normal. Y sin que ninguno de los dos se dé cuenta, el monstruo pájaro los está observando desde arriba. Por otro lado, vemos que el resto del grupo logró llegar al oasis. Y Tomit finalmente se despierta después de beber un poco de agua. Mientras tanto, Saruto prácticamente lleva a Hiro al oasis. Pero en el camino, ambos son sorprendidos por Shieri. Y en ese momento, descubrimos que la niña se había fusionado con su mascota. Bueno, creo que he visto esto en otro anime. Sin embargo, ella es mucho más fuerte que antes. Y pronto, Shieri derriba a Saruto de un solo golpe, y luego captura a Hiro según las órdenes de Nambuko. Después de eso, la escena cambia y vemos que el plan de Nambuko sigue adelante. El rumor que había difundido sobre el regreso del dragón demoníaco estaba funcionando, y debido a esto, los tres reinos ya habían reunido sus ejércitos y estaban preparados para la guerra. Mientras tanto, Shieri lleva a Hiro a reunirse con Nambuko, donde Nambuko le cuenta que pretendía revivir al dragón para que causara mucha destrucción y la gente se viera obligada a comprar sus armas. Y en ese momento, Nambuko revela una información que deja a Hiro simplemente en shock. Le dice al protagonista que él fue responsable de todo el ataque del dragón 10 años antes, justo cuando los padres de Hiro se habían sacrificado para intentar detenerlo. Y Nambuko había salido airoso, consiguiendo ocultar toda su implicación. Saber que el verdadero culpable de la muerte de sus padres estaba justo frente a él deja a Hiro furioso. Luego saca su espada y carga hacia adelante. Sin embargo, Nambuko logra bloquear su golpe con facilidad. Nambuko entonces apunta su espada a la garganta de Hiro. Y en ese momento, para hacer enfurecer aún más a Hiro, Nambuko revela que él fue quien disparó la flecha que impactó el vecindario durante el incidente. Precisamente la flecha que le había quitado la vida a su padre. Después de escuchar eso, Hiro intenta contraatacar a Nambuko. Sin embargo, no tiene suficiente fuerza para contraatacar. Y mientras tanto, vemos que el grupo de Hiro se dirige a través del desierto buscando cualquier señal de él y Saruto. Y gracias al dispositivo de Eren, pueden localizar la voz de Saruto. Y así corren para intentar encontrar a la niña. Sin embargo, cuando llegan allí, ven que Saruto está frente a la tumba de un dragón tratando de despertarlo. Todos se asustan al ver eso y para colmo, de repente el dragón despierta. Y luego Saruto es devorado por él. Hir no puede soportar ver a Saruto siendo devorado ante sus ojos y por eso se lanza al ataque. Pero para sorpresa de todos, cuando el dragón abre la boca, ven que Saruto está sentado tranquilamente dentro de su boca. Hir se sorprende al ver eso. Sin embargo, Palupa pronto recuerda que habían encontrado a Saruto con un dragón en el desierto. Y luego, todo el grupo se sube al dragón para ir al palacio de Nambuko a rescatar a Hiro. Mientras tanto, dentro del palacio, Nambuko se asegura de que todo esté listo para su gran plan. Planea usar el tesoro sagrado para fusionarse con su dispositivo. Y cree que con esto tendrá el control del mundo entero. Pero sabe que para lograrlo tendrá que sacrificar todo el poder mágico del reino. Y eso es algo que honestamente no le importa hacer para tener todo el poder para sí mismo. Y mientras tanto, el grupo de Saruto se acerca al palacio junto con el dragón, hasta que de repente el dragón es alcanzado y entonces se ven obligados a realizar un aterrizaje de emergencia. El pobre dragón termina cayendo inconsciente al suelo, y entonces el grupo comienza a preguntarse cómo pudieron entrar al palacio. Y en ese momento, misteriosamente, aparece junto a ellos el Dr. Vaarupa, y luego revela la verdadera naturaleza de Saruto, y explica que en realidad era una muñeca mágica que habían creado siguiendo las órdenes de Nambuko, y la conexión entre Hiro y Saruto existía porque en el núcleo de la chica,
el científico había colocado algo de la sangre del dragón Zod, y por eso compartieron este vínculo. Palupa está muy sorprendida después de escuchar eso, pero pronto el científico dice que Sarato fue descartado por Nambuco por no tener una apariencia monstruosa. Sin embargo, cuando se suponía que debía ser eliminada, ella simplemente logró tener voluntad propia y congeló todo el lugar donde se suponía que debía ser quemada. Y fue en ese momento que el científico se dio cuenta de que Sarato se había convertido en un ser independiente con sus propios deseos, y por eso le permitió vivir al final. De todos modos, después de eso, el grupo invade el palacio para enfrentarse a Nambuco, y pronto se sorprenden al ver que Nambuco tiene a Hiro como rehén. Y Nambuco dice que es hora de empezar su plan. Y tan pronto como comienza el eclipse, de repente, el reino de Nambuco comienza a ser envuelto por una concha. Y en ese momento, para sorpresa incluso de Sherry, Nambuco informa a todos en el reino que tiene la intención de sacrificar a todos, porque de esta manera podrá crear un demonio aún más poderoso que el dragón Zod. Esto deja a todos alrededor del palacio desesperados y luego buscan una manera de escapar. Pero ahora todo está cerrado y parece que es demasiado tarde para todos. Después de descubrir esto, Sherry se siente traicionada por Nambuco. A continuación, vemos que Nambuco también capturó a Sarato, pues para llevar a cabo su plan, además de Hiro, también la necesitaba a ella. Estaban juntos en lo alto del palacio hasta que Hiro, cansado de ver sufrir a sus amigos por su culpa, Hiro pronto se enfurece y comienza a perder el control de su poder una vez más. Y en ese momento, Nambuco activa el control que tenía sobre Sarato, lo que misteriosamente hace que la chica cambie el color de su ropa, y de esta manera, obliga a Sarato a iniciar una batalla contra Hiro. Mientras tanto, vemos que el resto del grupo está literalmente contando monedas ya que necesitan la ayuda de Imumu para unirse a Hiro. Y como siempre, a cambio de ofrecer ayuda, la conejita les cobraba dinero. Y finalmente, cuando el resto del grupo llega a la cima del palacio, ven que Hiro está fuera de control y que estaba a punto de atacar a Sarato. Sin embargo, llegan en el momento oportuno y logran intervenir antes de que esto suceda. En ese momento, Hiro está listo para unirse a la batalla, hasta que de repente, Sherry aparece para desafiarlo. Los dos comienzan una batalla, mientras Hiro y Sarato también luchan. Y cuando Hiro está a punto de perder la vida, de repente, el dragón Zoti toma el control. Y eso era exactamente lo que quería Nambuco, ya que aprovechó ese momento para atrapar al dragón dentro de la gran esfera de cristal. Y después de hacer esto, Nambuco comienza el proceso para fusionarse con el dragón. Y pronto, Hiro se enfurece al ver a Nambuco en su forma de dragón. Esto se debe a que recuerda todo el dolor que le causó a sus padres. Entonces, Hiro intenta atacar a Nambuco, pero una vez más, es fácilmente dominado. Todo parecía perdido, hasta que Erin y Tommy convencen al Dr. Barrow para que se una a ellos, diciendo que si las cosas continuaban así, incluso el científico perdería la vida al final, porque ya no sería útil para Nambuco. Y así, para salvar su pellejo, el científico les pide que apaguen el reactor antes de que se complete la fusión. Ellos hacen esto y con su intervención, de repente se rompe el equilibrio de poder. Y esa es la única parte del plan de Nambuco que parece estar saliendo mal. Pero ahora ya había absorbido gran parte del poder del dragón. Y en ese momento, para acabar con todo de una vez por todas, Nambuco lanza un golpe mortal contra Hiro. Parecía que a Hiro no le quedaba nada por hacer, hasta que de repente Sarato recupera la conciencia y se sacrifica para salvar a Hiro. Y después de ver esto, Hiro despierta su verdadero poder mágico. Y luego, siguiendo el entrenamiento que había recibido del maestro Tel, invoca una espada de magia pura. Y usando esta espada, finalmente logra ser útil y derrota a Nambuco. Sin embargo, este no es el final todavía, porque después de la derrota de Nambuco, de repente, el propio dragón demoníaco se materializa allí. Pero ahora Hiro confía en sus habilidades, y luego se dispone a atacar al dragón y destruirlo de una vez por todas, terminando así el vínculo que siempre tuvo con aquella criatura maldita. Y después de derrotar al dragón, Hiro va a Sarato y ve su cuerpo sin vida, y en ese momento, Hiro entrega una parte de su propio corazón para que ella pueda volver a la vida. Esto solo es posible porque, como había dicho Tel, Hiro realmente tenía un poder mágico absurdo. Y gracias a él, al final todos somos libres. Incluso Sherry está ahora libre de la tiranía de Nambuco. Con esto, la paz queda finalmente sellada y los tres reinos piden a sus ejércitos que se retiren. Pero al final, el Dr. Baaropa no sobrevivió. Y luego lo despidieron en un funeral, porque era el padre de Sarato. Es un momento triste, pero después de eso, los amigos finalmente son libres de vivir en paz. Y todo esto gracias a Hiro, quien al principio de esta historia era completamente inútil.